Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Con el desempeño de la economía, y hoy, un ejemplo, se han entrado en debate los estatutos. Hace poco fue la conferencia del partido y ahí se reevaluaron y se discutió sobre el papel de los cuadros. Hay personas que han llegado a ocupar cargos dentro de la sociedad que son buscadores de renta, es decir, que buscan interés individual y no bienestar colectivo, y sobre eso el partido tiene que representar y ejercer un mayor papel en los momentos actuales. Es decir, hay muchos conceptos que se han trasladado del mundo capitalista a nuestra sociedad y que tienen que ser de cierta forma discutidos y enfrentados dentro de otra parte de la sociedad, porque indudablemente el joven de hoy quiere tener una tabla, no sé cómo le llaman, table, qué sé yo, estas cositas bonitas, y quiere tener un iPod y un iPhone y qué sé yo, porque lo ve que existe en el mundo y hay nueva tecnología, y piensa en esas cosas como piensa cualquier persona. Sin embargo, lo que significa, lo que cuesta, y que quizás, bueno, que la sociedad de afuera, que no es la cubana, te permite tener ese tipo de cosas, pero que no te permite tener, y en qué tipo de sociedad tú estás viviendo. Esas son cosas también a discutir muy fuerte, a interiorizar. Hay trabajo fuerte con la juventud cubana y con lo que no es la juventud cubana también. ¿Por qué razón es peligroso que el dólar esté en circulación en la economía cubana? Porque, según tengo entendido, estaba prohibido su posesión y su circulación, que yo no lo dudo que sea peligroso. No sé por qué, así a grandes rasgos, no sé tanto de economía. Y segundo, si se vuelve a reunificar la moneda, el COC y el peso, ¿qué medidas de prevención se pueden llevar a cabo para que no vuelvan a entrar dólares en la isla? Bueno, primero tienes que garantizar el respaldo fuerte de tu moneda desde el punto de vista de generar mayores exportaciones con ingresos netos para tener respaldo dentro de la moneda que tú tienes. Es decir, que no sea la circulación interna. Esa es la medida fundamental. Por eso es tan necesario buscar alternativas de exportación y tener ingresos netos desde el punto de vista de exportaciones. Esa es la idea fundamental. Y el dólar, por lo que es, de dónde es el dólar y qué ha generado el dólar en el mundo entero. Es decir, el dólar donde quiera que penetra, y lo que significa la contrapartida que hace al resto de la moneda y el valor que tiene, que hay un capital detrás de eso que es el símbolo fundamental. Y esa fue la idea de sacar el dólar, porque como un país que estaba construyendo el socialismo se iba a llenar de dólares, ¿no? Entonces, que era quizás lo que generaba desde otra perspectiva, fue la idea fundamental. Indudablemente ha sido muy difícil, porque la medida tomada hoy nos ha generado una contradicción muy fuerte y un proceso que limita también la economía, que ha sido un problema interno, pero por eso se necesita unificar y buscar que sea mucho. ¿Y cómo se puede prevenir de que no vuelvan a entrar dólares una vez unificadas las monedas? De esa forma, manteniendo las exportaciones fundamentales del incremento y haciendo que sea mayormente respaldado desde el punto de vista de otro tipo de moneda. Entonces se elimina la necesidad, por así decirlo, o el peligro de... A ver, el riesgo siempre está, porque el dólar es fuerte en el mercado internacional y constantemente compite con el resto de la moneda. Es decir, eso indudablemente es algo, y es una parte de lo que hoy sucede, con que, bueno, de alguna forma buscaron acá en la Unión Europea buscar una moneda y hacerse fuerte con esa moneda para enfrentar un poco que esta misma cosa, es decir, lo que significa el dólar norteamericano. Desde el punto de vista nuestro, es decir, tratamos de buscar transacciones fundamentalmente en otro tipo de moneda, pero si otra moneda afecta a esa moneda, también nosotros somos afectados, es decir, de alguna forma. Es decir, el riesgo no lo perdemos,
todo cambio que ocurra en el mercado internacional, en las tasas de cambio y demás, nos afecta a nosotros, porque nosotros además, como no podemos acceder al dólar para ningún tipo de transacción, pero se trata de que no esté internamente dentro de la economía, para que no la mine tampoco, ¿me entiendes? Es decir, que si hay comercialización con el dólar, que sea fuera de Cuba, y tratar, es muy difícil que un país pequeñito como Cuba pueda hacerle frente a cualquier tipo de moneda afuera, eso es muy difícil. Es decir, se trata de hacerse fuerte internamente para enfrentar lo que significa desde el punto de vista exterior la comercialización y un mercado distinto. Porque el contrario es muy difícil. La integración hoy es otra cosa. Es decir, ya hoy de alguna forma se está mirando, por ejemplo, la integración que existe. Hay algunas proyecciones, aunque de eso no te sabría hablar porque todavía son muchas discusiones lo que puede representar una moneda desde el punto de vista de la integración, que aúne un poco. Eso hay cuestiones que hay que pensar muy bien. Es decir, hay ejemplos que no nos permiten quizás avanzar un poco más en ese tipo de proyecciones, y ustedes los están viviendo acá. De alguna forma también se ha pensado de que un poco que al tener mayor unirse muchos países, como significa actualmente el ALBA y todas las proyecciones que tiene desde el punto de vista de la CELAC y demás, pueda pensarse en enfrentar, algunos dicen enfrentar el bloqueo, de alguna forma montarlo, porque no necesitamos que nos siga buscando o poniendo trabas de otra perspectiva, porque tenemos la comercialización que se va enfrentando por vía de la integración. Es decir, es un desbloqueo al bloqueo. Es decir, es una vía que algunos un poco que lo miran desde esa perspectiva. Claro, lo que has dicho aunque ahora es interesante, de desmontar el bloqueo de Estados Unidos mediante la comercialización con el ALBA o con la Unión de otros países latinoamericanos, o cómo podría ser eso, o cómo... Eso es una idea, pero es una idea que necesita más fuerzas dentro de la integración, porque estamos hablando de países subdesarrollados, es decir, que tenemos todavía muchas limitaciones y muchas informaciones internas, a veces falta de recursos, y necesariamente dependemos de otro tipo de mercado, y que no podemos concentrar todas lo que serían los intercambios comerciales solo entre nosotros, ¿me entiendes? Es decir, necesariamente, por ejemplo, para Cuba, España es un socio comercial fuerte, independientemente de que existe el bloqueo, o tenemos a China, que es un país también importante dentro de nuestros intercambios comerciales, y por ahí te puedo poner muchísimos más, porque a veces somos dependientes para determinadas producciones que tenemos hacia el exterior y para la importación de otros productos. Es decir, que es algo que no puede avanzarse y concentrarse y decir eliminamos completamente, pero sí se puede ir minando. Es decir, hacer un contrabloqueo sí se puede ir haciendo, porque un poco que estableciendo nuevas relaciones comerciales también por ahí. Yo, otra pregunta, lo que oí es que Raúl Castro quería aplicar las medidas que se estaban aplicando en China. No sé, no tengo mucha información, pero hace 2 meses o 3 hubo un congreso en China del Partido Comunista, y quería saber las diferencias que hay, por ejemplo, entre un poco el capitalismo que hay en China y el que se está ahora aplicando en China, y entre el que hay en Estados Unidos, y qué consecuencias podría tener el nuevo imperialismo chino frente a Cuba. Bueno, eso es un tema que es bien complejo a debatir, y la apreciación que hagas de lo que significa China hoy actualmente. Sí, de alguna forma te diría que China tiene mecanismos quizás de enfrentar algunas condiciones de mercado que quizás son propios y que no todos aceptamos, y me incluyo en ese sentido. No digo que sea específicamente la política general del gobierno cubano, sé que hay muchas cosas que no se aceptan. Sí hemos tomado algunas experiencias de China desde el punto de vista de valorar, un ejemplo, lo que significa una reforma, el tiempo que lleva o cómo la han manejado en un momento determinado, pero no estamos adoptando un modelo chino en Cuba. Es decir, aclaro eso, ¿no? Tomamos algunas experiencias y no sería viable por muchas razones. Es decir, Cuba tiene 75% de su población es urbana, y el resto es rural.
China es totalmente al revés. Por tanto, cualquier medida, por ejemplo, de transformación en China es totalmente distinta a la que sería en Cuba. Es decir, una cantidad de habitantes totalmente distinto, una forma de pensar y de valorar lo que es comunidad y demás totalmente distinta a las proyecciones que tiene Cuba. Así hay otros preceptos por los que nosotros tratamos de preservar y de luchar, que quizás no sean los vistos desde el punto de vista de las transformaciones que se han ido realizando acá en Cuba. Que pienso que nosotros vamos en función de seguir enfrentando al imperialismo, pero a veces con las mismas políticas exterior que hemos desarrollado hasta el momento, es decir, demostrando de que queremos tener independencia nacional, de que se respete el derecho de apoyar al resto de los países, tanto en las necesidades que tiene como en apoyarlos a buscar nuevas fuerzas y a construir nuevas sociedades. Quizás China ha utilizado más mecanismos económicos para tratar de enfrentarse a lo que es el capitalismo, el imperialismo norteamericano. Es decir, y Cuba un poco que lo ve más desde el punto de vista político general, no desde el punto de vista de enfrentarlo así, porque para nosotros lo que representa realmente es un reto, es el bloqueo constante que impone el imperialismo hacia nuestro país. Son mecanismos más políticos en nuestro caso, y allá quizás lo pudiera valorar así, mecanismos económicos para un enfrentamiento, que no es quizás lo que estamos haciendo nosotros. Yo tengo una pregunta con respecto a algo que has mencionado muy de pasada, que con el trabajo cuenta propia, con respecto a los trabajadores asalariados que puedan tener en este tipo de negocios. Tú mencionaste que una de las cuestiones que se tenían que tener en cuenta es que se pudiera compatibilizar el estudio universitario con el trabajo allí, ¿no? Que es algo que me interesa, porque aquí en España pues, lo que está haciendo es expulsar a cada vez más población de las universidades, ¿no? A través de distintas barreras económicas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, por ejemplo, cuando has mencionado de que hubo un viraje hacia ciertos sectores económicos, por ejemplo, no sé si los universitarios miraban hacia otros sectores que a lo mejor no era la carrera que había estudiado, pero era más rentable económicamente para ellos. O sea, ¿qué mecanismos ha implementado Cuba para proteger la enseñanza universitaria, y también de qué manera se financia la universidad? O sea, aquí se pretende instalar un modelo meramente empresarial, ¿no? Si da rentabilidad, si da dinero, pues aquí en Cuba cómo funciona el tema de la financiación a la universidad y cómo se protege el acceso a la misma, ¿no? Se ha tratado de adaptar la enseñanza a lo que es las condiciones actuales, en el sentido de, por ejemplo, anteriormente había distintas modalidades de estudio. Tú tenías una que estaba permanentemente estudiando, nosotros llamamos curso regular diurno, es decir, que estás a tiempo completo estudiando, y otra que era curso para trabajadores. Pero solo como teníamos mayormente trabajadores de empresas estatales, pues eran los que entraban al curso para trabajadores. Hoy a ese curso para trabajador puede entrar un trabajador por cuenta propia, lo que significa que puede trabajar de lunes a viernes y tener sábado y domingo, por ejemplo, con una modalidad de estudio determinado. Es decir, se flexibilizó en ese sentido que pudiera entrar. Se ha propiciado los cursos a distancia también, y otro tipo de modalidades de esta enseñanza. Se ofrecen también determinados posgrados y demás para ayudar un poco a que sigan insertados en esto, y se lo ofrecen también a los trabajadores por cuenta propia. Se ha ayudado también en lo que está lo que significa la organización de sus actividades, y ese tipo de cosas también se ha potenciado un poco, es decir, de adaptar algunos mecanismos acá para que puedan tener acá, y que esté obligado también a respetar que el que esté estudiando pueda seguir la continuidad de estudio, lo mismo que todas estas cuestiones de derecho de maternidad y todas esas cosas, ¿no? En el caso del movimiento, indudablemente, cuando un periodo de crisis, muchos profesionales se movieron a trabajos que no requerían de un nivel determinado. No sé, en el mismo caso del turismo, que fue tan expresivo y que tenía mayores niveles de ingresos, podía retribuir mejor a los trabajadores. Hubo quienes se movieron, es decir, con grandes titulaciones, estudios y muy preparados para otros sectores, se movieron, por ejemplo,
al turismo, y lo mismo sucedió con otro tipo de sectores. Hoy todavía no es un problema resuelto, es decir, lo que se trata es de buscar que el resto de los sectores y de ramas y de actividades económicas puedan tener, es decir, o pagar a sus trabajadores por lo menos lo indispensable, es decir, equilibrar ese tipo de nivel de ingresos, porque lo que cobra un médico o lo que cobra, por ejemplo, o lo que ingresa hoy uno que trabaja en la agricultura, es decir, de cierta forma no hay una compensación determinada, porque hoy tiene mucha más posibilidad que trabaja dentro de la agricultura. Entonces lo que se está buscando que hay un primer momento que quizás va por ahí, pero que se refuerce, y que trabaja acá tanto en un sector público como uno te pueda tener un nivel de ingreso, lo que significará que tú puedas de alguna forma retornar. Siempre hay un riesgo que no quieras retornar, pero bueno, que desde el punto de vista ya de los planes que van surgiendo con las carreras que vas ofertando y el nuevo joven que se va formando y que va a entrar a un mercado laboral, pueda tener el espacio en un mercado laboral donde tiene un nivel de ingreso suficiente. Si quizás no puedas hacer volver a todo el que se fue al sector para el que fue formado, ¿no? Pero bueno, ya habrá programas de estímulo. Lo que pasa es que hoy la empresa todavía no está en las condiciones, no está lo suficientemente madura para poder no tiene la productividad suficiente, porque le falta la inversión suficiente para incrementar esa productividad, y que llegado un momento tú puedas tener entonces el espacio para crear ahí un reordenamiento desde el punto de vista de las carreras también, de alguna forma lo que le llamamos una revolución, donde dentro de otra revolución pues generó increíble cantidad de espacios para estudiar. Y teníamos un territorio a veces en un territorio plenamente agrícola, no sé, de 2.000 habitantes, se estudiaban y se formaban durante tiempo, no sé, 30 abogados, 40 sociólogos, 50 psicólogos y demás, y llega un momento que en un espacio que es totalmente agrícola es muy difícil garantizarle un empleo a todo el que se formaba ahí. Hoy lo que se trata es de reordenar mejor los espacios. Tú puedes seguir estudiando lo que tú quieras estudiar, pero entran, es decir, los planes oficiales te hacen una planificación de lo que necesita la economía y lo que puede soportar en niveles de empleo la economía. Si tú quieres estudiar independientemente de eso la carrera, la cursas por una modalidad a distancia u otra modalidad que no es la que se ofrece, un ejemplo, para estar a tiempo completo dentro de la universidad. Tony. Yo al hilo de todos los recortes que están haciendo aquí con el tema de las pensiones, que cada vez lo están poniendo más dificultoso, incluso para la generación joven, yo creo que con todas las medidas que están tomando aquí, al final, pues como muchos se mantienen, va a haber la pensión, la de calidad, ¿no? Como la llamo yo. Era para saber cómo iba, o sea, para que se explique eso, no sé que es más complejo, ¿no? Sino un poco por encima, para acceder a la jubilación allá como base a los 65 años, los requisitos que se requieren, y si es el mismo sueldo para todo el mundo, depende del tipo de trabajo que haya realizado, los años cotizados. Y luego otra pregunta también era, se lo has comentado antes, no sé, bueno, sobre la migración, ¿no?, de la gente joven, sobre todo la gente que se ha formado y tal. Si alguna vez se ha llegado a plantear en el gobierno cubano, en el partido tal, hacer algún plan, y más aprovechando la crisis que hay, por ejemplo, de sitios como aquí en España o en Europa en general, ¿no?, de la cantidad de gente preparada aquí que no tiene trabajo, de intentar ahí captar a gente preparada a otros sitios, que yo creo que hay un montón de jóvenes. O sea, a pesar de que no es comparable, ¿no?, lo sabemos, pero ahora hay aquí mucha gente preparada comunista que estaría dispuesta a irse a vivir a Cuba a cambio de teniendo garantizado, o sea, los derechos vivienda, por ejemplo, tal, que allí está más o menos garantizado. O sea, alguna se ha que plantear. Bueno, primero el tema de la jubilación, es decir, cuando estuvo tenso la situación con el pago de la seguridad social, es decir, se alargó un poco el tiempo de trabajo. Si las mujeres 55 años, los hombres, las mujeres 60, los hombres 65, creo que es algo así.
mayor sueldo, es decir, que has tenido durante tu tiempo histórico, te jubilas con el mayor sueldo histórico que has tenido en tu tiempo de trabajo. Es decir, se saca el mayor que hayas ganado, ese es con el que te jubilas, tienes 1% de ese sueldo fundamental. Ahora no recuerdo, perdón, el porciento final, pero es del mayor, con el que tienes el proceso de jubilación, siempre con lo que